Buenos días, hermanos. Estamos listos para la predicación de esta mañana, domingo 3 de octubre del 21. Vamos a hablar de los deseos pecaminosos. Para poder tener perdón de pecados, necesitamos estar conscientes de ello. Y el único que nos guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Si no hay convicción de pecado, no hay perdón de pecados. Esto quiere decir pues que el Espíritu Santo es el que nos guía a reconocer el pecado que está en nosotros y buscar la solución con Dios. Y para los deseos pecaminosos no hay una fórmula para romper los apetitos carnales. Está o existen el aceite, la unción, la rosa de Israel, el camino de la prosperidad, los pañuelos de colores, hablo en lenguas, tengo buenas obras, hago invocación de ángeles, estoy constantemente en ayuno y para la pena de muchos, estos no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Primero tenemos que tener la convicción de pecado, después tenemos que buscar el perdón, y el perdón se obtiene a través de confesión de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo le hacemos pues para quitar los deseos pecaminosos? Vamos a Colosenses 2. En Colosenses 2 voy a leer los versículos del 8 al 23. Colosenses 2, del 8 al 23. Leo y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Aquí nos enseña este pasaje, Pablo. Dice que se le impone a la gente cargas: no manejes, no gustes, no toques, o sea, no uses las cosas. Como si el dejar de hacer o de tocar cosas nos fuera a dar una santificación. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Por eso lo que leí hace rato son doctrinas de hombres. No están en la Escritura el camino de la prosperidad, la rosa de Israel, los pañuelos de colores, hablar en lenguas, buscar buenas obras, invocación de ángeles. Yo pregunto, ¿y si hablas en lenguas y buscas buenas obras, todo esto quita los deseos pecaminosos? Tales cosas, dice aquí en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, aquí lo que nos enseña la Escritura es que todas las cosas que son externas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, ¿cómo se le hace? Vamos aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 3, un poquito adelante. Y voy a leer Colosenses 3 del 5 al 9. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas son idolatría. ¿Qué quiere decir? Que se le está dando honra y gloria a los demonios. Cuando nosotros caemos en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Antes anduvimos en esta forma de pensamiento y en esta forma de ser y de actuar. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Aquí lo que nos está diciendo la Escritura en el versículo 5 y en el versículo 8, dice, haced morir. Y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Quiere decir que el trabajo
para dejar las cosas que no son del agrado de Dios, el trabajo es nuestro y recae en nosotros. Nadie va a venir a hacer el trabajo por nosotros. El Espíritu Santo da el poder para vencer el pecado, pero el trabajo nos toca hacerlo a nosotros. El Espíritu Santo estará con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, pero el trabajo es de nosotros. Voy a Romanos 6. Voy a Romanos 6, en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando hemos tenido una conversión honesta, real, delante de Dios, para seguir el camino de Dios, nuestro hombre fue crucificado juntamente con el Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo está habituado a pecar, por esto la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Ahora, ¿con qué finalidad murió Cristo? Cristo murió para perdón de pecados. Y dice aquí mismo en Romanos 6:14, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto quiere decir que todos nosotros como seres humanos pecamos, hemos cometido pecados, pero el pecado no se enseñorea de nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Y esto es porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con un cristiano sensual. Un cristiano sensual satisface los sentidos. Vamos a Judas 19. Judas 19. Judas, ya estoy en Judas 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Aquí nos enseña lo que es la forma de un cristiano sensual. Un cristiano sensual satisface los sentidos. El cristiano sensual no tiene al Espíritu Santo. Leo otra vez el pasaje y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Lógicamente, teniendo el Espíritu Santo nos redarguye qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de lo que estamos haciendo. Voy a regresar a Romanos.
Romanos 7. Romanos 7, voy a leer los versículos del 18 al 25. Romanos 7, del 18 al 25. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebelan contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todo esto es una lucha de lo que quiere el cuerpo y de lo que la mente me está diciendo que debo hacer. De todo esto yo no puedo culpar a nadie. La ley no tiene excepciones. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que puede librarnos de este cuerpo de muerte es Jesucristo, entregando nuestra vida a Jesucristo. Lógicamente, el Señor actuará y conoce los corazones de cada uno de nosotros. No el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Voy a Romanos 8, aquí mismo, en Romanos 8, versículo 13, para terminar. 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si dejamos de practicar el pecado muere. Si dejamos de alimentar al pecado, el pecado muere. La carne pide, aunque sea croquetas, pero quiere seguir siendo alimentado. Y la única forma de que muera es dejarlo de practicar, dejar de alimentar el pecado. Alimentamos el pecado con nuestra propia mente. Entonces, repito lo que dice aquí, Romanos 8:13, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que el Señor les bendiga en este domingo.